Te voy a contar algo que aprendí de la manera difícil. El 60% de los proyectos de datos que fallan, no fallan por la tecnología que eligieron, ni por la cantidad de datos que tienen. Fallan por una decisión que toman al inicio. Una decisión que parece insignificante, pero que determina todo lo que viene después. Si estás construyendo dashboards, implementando machine learning o simplemente estás almacenando datos, lo que no te dicen es que tu éxito depende de las decisiones que tomas al inicio, en el modelado. Hola, soy Omar Valdés, arquitecto de datos con experiencia en todo el ecosistema de datos. Después de estar involucrado en proyectos que procesan cantidades grandísimas de datos diarios, te puedo asegurar, el modelado no es solo dibujar cajitas y flechas, es el plano arquitectónico de todo lo que vas a construir después. Hoy vamos a ver los errores de modelado que cuestan millones, los principios y decisiones estructurales clave, cómo optimizar para rendimiento y evolución y un framework práctico para implementar todo esto. Yo te garantizo que si te quedas hasta el final de este video, tendrás claridad de cómo modelar los datos que realmente funcionan. No solo en teoría, sino cómo modelarlo en el mundo real, con sus restricciones y complejidades. El modelado de datos generalmente no es lo trending, no es lo atractivo, no es lo que ves en redes sociales. Y justamente por eso es donde ocurren los errores más costosos. Te voy a poner este caso. Imagínate que llega una plataforma de e-learning contigo y te dice que su sistema prácticamente está inútil. Y en su momento lo que tú analizaste y viste es que tenías 500 usuarios activos. Pero desde que tú los evaluaste a 6 meses, crecieron de 500 a 20,000 usuarios gracias a una campaña que hicieron. Uno puede pensar luego, es un problema de servidor, pero no. En este caso, imagínate que no lo es. ¿Qué más puede ser? Es más, considerando que invirtieron más de $150,000 en toda su infraestructura. Mira, para que te quede más claro de lo que estoy hablando en cuestión del modelado de datos, imagínate que nada más se te ocurre hacer una tabla gigante. ¿Por qué? Porque es fácil, ¿va? Así, la vamos a llamar cursos contenido. Por alguna razón, en la tabla se creó lo siguiente, que es agregar el user ID, username, y por si te fijas tiene diferente estructura de nomenclatura de campos. Ahora, imagínate con el tiempo que se empiezan a agregar muchas filas, muchos registros, y es más columnas se empiezan a agregar. Pero tú empiezas a poblar la información, aquí, aquí en valor nulo, un texto, y se empieza a agregar información, y todo parece en orden en un inicio. ¿Por qué? Porque son los primeros pasos, nada más. Ahora, resulta que en este proyecto, vamos a imaginar que alguien decidió hacer otra tabla. ¿Y por qué crear otra tabla si ya tenemos información de usuarios? Para este caso, simplemente vamos a simular que la persona no pudo acceder a esta información o se le hizo muy difícil porque está muy grande. Muchas columnas, muchos registros, difícil de buscar información. Y entonces con el tiempo empiezan a entrar analistas de datos, científicos de datos y quieren explotar la información. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieren hacer un simple join? ¿A dónde voy? Puede pasar. No tengo información de esta ID. ¿Qué es? Pues tal vez sea la forma correcta de hacer el join. Luego, ¿qué puede pasar? Que esta columna se elimine. ¿Por qué? Porque decidieron utilizar nada más user mail. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No hay estrategia, solo una tabla grande, empezaron a tener problemas en cuestión de acceso, en cuestión de catálogo, en cuestión de entender qué es con el tiempo. Entonces, recapitulando, con esto que dibujé, es que al principio
El que creó esto lo veo fácil, pero conforme pasa el tiempo, los datos cambian y ahí pasan este tipo de problemas. Es como construir una casa hermosa sin los cimientos correctos. Todo se ve perfecto hasta que llega la primera tormenta. Y estarás de acuerdo conmigo en que reconstruir cimientos ya con la casa habitada de alguien es mucho más costoso que haberlo hecho bien desde el principio. Quiero que entiendas algo. La infraestructura no es el principal problema. Uno puede pensar, ya estoy en la nube, no pasa nada, vamos a subir todos los datos y el modelado después. Pero si una plataforma digital se empieza a modelar mal, poco a poco se empieza a ver esa lentitud independientemente de la infraestructura. Y lo interesante aquí es que son datos. ¿Qué quiero llegar con esto? Que poco a poco, cuando menos lo esperes, se va a plasmar el problema. Con la infraestructura suele pasar lo mismo, pero se comporta diferente porque los datos es información y tiene contexto y tiene sentido y lógica. En otras palabras, es interpretación. En mi experiencia de los casos de proyectos de datos que fallan, es por el modelado de datos inicial, no es por la tecnología. Entonces, ¿cómo evitamos esos desastres? En el mundo real, con plazos y presupuestos limitados, hay 3 pilares que marcan la diferencia. Pilar número 1, modelar para el acceso, no solo para el almacenamiento. Así siempre me toca que modelen los datos pensando en cómo guardar la información, pero el verdadero valor está en cómo acceder y en cómo recuperarlos para usarlos. Imagina un e-commerce. Un enfoque novato, ¿cuál sería? Una tabla gigante llamada productos con más de 200 columnas para todo tipo. Producto, categorías, precios, inventarios, proveedor. Y un enfoque más experto, que sería varias tablas más pequeñas e interconectadas y optimizadas para la búsqueda y consulta más frecuente. Mito contra realidad. Mito, si tengo todo en una tabla, es más fácil. Realidad, las consultas complejas en tablas gigantes se vuelven exponencialmente lentas a medida que crecen tus datos. ¿Quieres un consejo aplicable? Antes de empezar a diseñar, pregúntate, ¿cuáles son las 5 o 10 consultas más frecuentes que se van a hacer? Optimizas tu modelo para esas consultas. Pilar 2. La evolución es inevitable. Prepárate para ella. Negocio cambia, tus datos cambian, necesidades cambian. Tu modelo debe de ser capaz de adaptarse sin necesidad de reconstruirlo cada vez. Es como construir una casa. Puedes poner tuberías que solo funcionen para 2 personas. Pero ¿qué pasa cuando tu familia crece? En datos es igual. Tu modelo debe poder crecer sin tener que demoler y reconstruir todo. 2 reglas de oro. No asumas que conoces todos los datos futuros y usa IDs que nunca cambien, aunque todo lo demás sí cambie. Rediseñar un modelo después puede costarte 10 veces más que hacerlo bien desde un inicio. Pilar 3. Contextualiza según el caso. No existe un modelo perfecto universal. Un mismo conjunto de datos básicos necesita modelarse diferente de acuerdo a las necesidades de negocio y del caso. A ver, ¿por qué comento que no hay un modelo perfecto para todos los casos? Y es porque hay diferentes modelos para diferentes propósitos. Ahí te va. Un caso es un tema transaccional. Voy a dibujar aquí varias tablitas. No lo voy a hacer a detalle porque esto me ocuparía mucho más. Imagínate que cada tablita tenga su función. Puede ser clientes, órdenes, detalles, productos. Entonces, de alguna forma, cada tablita establece algo y de alguna forma se relacionan entre sí. Tienen una lógica transaccional, sobre todo que es consistente. Ahora, para un caso de análisis, ¿cómo te lo imaginas? El famoso modelo estrella, que en el centro
donde aquí se encuentran los facts y aquí los dimensions. Con este tipo de modelado, se aprovecha las preguntas puntuales que tienen los analistas para Business Intelligence o para el caso afín. Para ponerlo más claro, aquí están los facts y cada una de estas son dimensiones. Generalmente se encuentra aquí más del 90% de la información en cuestión de hechos. Y acá las dimensiones prácticamente es lo que describe esto de acá. Y por último, para efectos de esta explicación, falta el caso de Machine Learning. ¿Cómo piensas que se puede modelar? Debido a la naturaleza del Machine Learning, de cómo necesitan la información, se necesita desnormalizada. Aquí sí puede ser una tabla grande, pero aquí una posible opción para estos casos es que existan campos precalculados. No todos los campos, pero algunos en particular. Te estarás preguntando el por qué, pero mira, imagina clientes, gastos y así sucesivamente. Pero por ejemplo, para este en particular de gastos, ¿qué tal si el científico de datos necesita el gasto total por cliente? ¿Por qué se va a poner a operar y hacer un nuevo proceso de transformación y lógica para obtener este dato? Además, ten en cuenta algo bien presente. Cuando se modela de esta forma, es para evitar joins. En el caso anterior, en el modelo estrella, tiende a pasar eso. Entonces, con los tres casos que acabo de explicar, viste un patrón que es la forma de acceso y el caso de uso. No voy a hacer una tabla gigante, no porque tenga la mejor infraestructura del mundo, lo voy a hacer de cierta forma porque se me hizo fácil. No se trata de eso, estás modelando datos. La normalización es genial para sistemas transaccionales, pero no siempre aplica para Business Intelligence o para Machine Learning. Para el caso de Machine Learning, tener una tabla desnormalizada y ancha funciona. ¿Por qué? Para evitar joins y para hacerle la vida más fácil al que vaya a utilizar la información. Ya vimos los principios generales. Ahora profundicemos en dos decisiones estructurales críticas para modelar tus datos. ¿Cómo conectas tus datos y a qué nivel de detalle los quieres? Antes de seguir avanzando, quiero mostrar visualmente los tres tipos de relaciones. Relaciones uno a uno. Imagina cada usuario tiene un perfil detallado. Es uno a uno. Un usuario, un perfil. Un perfil, un usuario. Cuando es uno a muchos, un cliente hace muchas órdenes, pero cada orden es de un solo cliente. Es la relación más común. Un error aquí y pierdes el historial del cliente o asignas órdenes incorrectamente. Por último, muchos a muchos. Consejo práctico, siempre usa una tabla intermedia para muchos a muchos. Y dale atributos útiles a la tabla correspondiente. Ahora que sabemos conectar las tablas, la siguiente pregunta crítica es: ¿qué representa exactamente una fila en cada tabla? A eso le llamamos granularidad. En otras palabras, es el nivel de detalle de tus datos. Para que te quede más claro lo que es la granularidad, te lo voy a explicar bien fácil. Mira, lo vamos a poner con tres niveles. Acá, bajo, medio y alto. Entonces, en bajo, ¿qué esperas? Imagínate que lo que voy a hacer son datos. Muchos datos. Demasiado detalle. Mucho detalle. Aquí estás esperando información como a nivel transaccional, un clic de usuario. Aquí es el máximo detalle. Ahora, aquí en granularidad media son datos un poco más grandes. ¿Por qué? Porque aquí sería información agregada.
Y aquí es Putin para reportes rápidos. Y por último, en alto, es tan agregado que pierde el detalle. Aquí imagínate que serían ventas totales por país. Súper agregado. Entonces, con la granularidad, ahí te va. Así se ve. Tal vez estés pensando que es lo lógico, pero quiero que te quede claro lo siguiente. La tendencia es de aquí hacia acá, agregar, no desagregar. ¿Por qué? Imagínate que aquí llega tu jefe o tu jefa y te pregunta, quiero información a detalle de los clientes, considerando que solo tienes información a nivel país. ¿Cómo vas a bajar? Y ojo, considerando que este es tu universo, tu panorama, lo que ves. Entonces, por eso lo plasmo. De aquí hacia acá, solo se puede agregar. La granularidad fue un papel bien interesante. Y tú tienes que pensar más allá de cómo vas a modelar basado en la granularidad. Ponte a pensar en un caso de una empresa de retail que empezó a registrar ventas totales por tienda. Nada más. Ese es el escenario. Cuando quisieron analizar a nivel canasta por compra, ¿qué pasó? No pudieron porque habían perdido ese detalle. Mito, guardar toda la información a detalle es lento y ocupa mucho espacio y es caro. Realidad, el costo de almacenamiento y de infraestructura es relativamente barato comparado con el costo de oportunidad que vas a perder por tener que reconstruir todo desde un inicio, porque perdiste el detalle. Así que piensa si es que tienes que optimizar para el acceso y el detalle. Regla de oro, almacena el nivel más granular cuando sea posible para el caso de uso. En caso de duda, elige detalle. Ok, ya tenemos la estructura con las relaciones y la granularidad. Ahora veamos dos técnicas cruciales que pueden mejorar considerablemente el rendimiento analítico de tus datos. Manejar el tiempo y manejar la partición de tus tablas. Técnica 1, la temporalidad. ¿Qué pasa cuando un dato cambia en el mundo real? ¿Actualizas el registro existente y pierde la historia? ¿O guardas un registro de cómo eran las cosas antes? Ahí te va otro caso. Imagina el precio de un producto de e-commerce. Si solo guardas el precio actual, ¿cómo puedes analizar las promociones anteriores que funcionaron? En cuestión de temporalidad, slowly changing dimensions es la técnica más común para manejar esto. En lugar de sobreescribir un registro cuando cambia, haces esto. Número 1, marcas el registro antiguo como inactivo o le pones una fecha fin. Número 2, insertas nuevo registro con la información actualizada, una fecha inicio y lo marcas como activo. La técnica 2, particionamiento, el turbo para tus consultas. Imagina que tienes 5 años de datos de ventas en una sola tabla enorme. La base de datos tiene que escanear todos los 5 años de datos para encontrar los del mes pasado. Si particionas por mes, la base de datos sabe exactamente dónde están los datos de ese mes y solo lee esa pequeña porción. Hemos cubierto los principios, la estructura y la optimización. Pero ¿cómo juntamos todo en un proceso práctico cuando empezamos un proyecto o revisamos uno ya existente? Tómalo, déjalo. Te voy a dar un framework simple, pero poderoso. Paso 1. Define los objetivos de negocio primero. A ver, ¿qué preguntas clave van a responder esos datos? ¿Quiénes van a usar esos datos? ¿Y cuál es el caso de uso principal? Optimizar. Transiciones rápidas, análisis complejos, entrenamiento de Machine Learning. Paso 2. Identifica patrones de acceso. Piensa, ¿habrá más lectura o escritura? ¿Cuáles serán las 5 o 10 consultas más frecuentes o críticas? ¿Y qué volumen de datos y velocidad de crecimiento esperas? Ya sea para hoy, un año, 5 años. Paso 3. Prototipa para casos extremos.
Piensa cómo se va a comportar el modelo si los datos se multiplican por 10 o por 100. También piensa qué tan fácil es añadir nuevos tipos de información sin que se rompa y cómo rinden las consultas más complejas que anticipas. Paso 4. Valida con datos reales o lo más parecido posible. No te fíes solo de datos de pruebas pequeñas o data sintética. Carga volúmenes realistas y prueba el rendimiento de tus consultas clave. Y mide los tiempos, no asumas que va a ser algo rápido. Paso 5. Diseña para evolucionar. Documenta por qué tomaste ciertas decisiones para el modelado. Piensa en cómo vas a hacer migraciones futuras o cambios de esquema. Y planifica revisiones periódicas, 6 o 12 meses, para ver si sigue alineado con la estrategia de negocio. Te voy a decir algo bien importante. La mayoría de los modelos no fallan en el día 1, fallan 1 o 2 años después. Cuando el negocio ha cambiado o cuando los datos han cambiado, pensar en la evolución desde un inicio es clave. Como hemos visto, el modelado de datos no solo es dibujar cajitas y flechas, es una disciplina estratégica que impacta directamente en rendimiento y escalabilidad, en tu capacidad de adaptarse a nuevos requisitos, en el valor real que puedes extraer de tus datos y finalmente en los costos a largo plazo. Al principio de mi carrera seguía reglas de normalización al pie de la letra. Me costó mucho un proyecto que se complicó a largo plazo y entendí que el modelado es un arte y un equilibrio. Es combinar teoría con necesidades prácticas. Espero que ahora tengas una visión más clara de cómo tomar decisiones más certeras en cuestión de modelado de datos, sobre todo en cómo los vas a necesitar después. Si te quedas con una sola cosa de este video, modela pensando en cómo se van a acceder los datos y cómo van a evolucionar con el tiempo, no solo en cómo lo vas a almacenar hoy. Los equipos futuros de Business Intelligence, analistas o de Machine Learning te lo van a agradecer. Déjame tu comentario. ¿Cuál ha sido tu mayor dolor de cabeza en el modelado de datos? Recuerda, las bases sólidas se construyen al principio. En datos, un buen modelado es la base. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.